Buenas, buenas. Gracias, Estela, por conectarte con cámara. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. A ver si me ve ahí. Bueno, somos bastantes hoy, así que me alegro. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Roxana, Gustavo. Antes de iniciar la clase, le hablo a Roxana porque me conoce el año pasado y sabe que siempre le pongo mucha pila a todo, que jamás falté una clase. Pido disculpas antes que nada y la verdad que dudaba en contarles la situación, pero la verdad es que no tengo nada que ocultar, así que bueno, falleció mi madre. La verdad tengo que decirles que, bueno, nos pasa cosas a todos, obviamente, en la vida, así que yo ya avisé a Kennedy y no obstante subí una clase igual, grabada, corta, sin cámara, pero espero que les sirva. La verdad es que, bueno, nada, ahora estoy un poco más repuesta, no del todo, pero quería comentárselos, así que acá estamos. Vamos a hacer lo que podamos. Siempre, Roxana me acuerdo que decía que siempre le ponía buena onda a las clases. Bueno, soy humana, así que nos pasan un montón de cosas, pero bueno, acá estamos. Gracias, María Noelia. Sí, bueno. Chicos, hola profesora, buenas tardes. Justo estoy en el trabajo, así que no voy a poder prender la cámara. No te preocupes, Agostina. Mañana, gracias, Agostina. Está muy bien. Bueno. A ver, esperen que me hizo calor. Gracias a todos, chicos. La verdad que bueno, son momentos complicados. Pero bueno, ¿cómo están? Cuéntenme ustedes, a ver si alguno habilita micrófono, así no me hacen hablar todo el tiempo a mí, que ya estaba extrañando un poco las clases, pero cuéntenme cómo fueron esos trabajos, si alguno pudo ver la clase. Gracias, Gustavo, te escucho. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Buenas, compañeros. Bueno, antes que nada, profe, mucha fuerza y la acompañamos en este momento, ¿sí? En qué está pasando. Yo lo sé y les Eh, agradezco, Gracias a usted por haber subido la clase. Yo la por favor. escuché la clase, eh, le ha dado mucha importancia al tema del derecho de la información, a esto de el artículo 42, ha hablado la conexidad entre el artículo 4 de la ley del consumidor, de defensa del consumidor y del usuario, junto con el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Esto de la información, de que tiene que ser cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz, suficiente, adecuada. Eh, bueno, también ha hablado sobre la audiencia que usted hacía, nos ha comentado esto de que los usuarios no es necesario que vayan con un representante legal, ¿así es, doctora, que nos decía? Así es. Exactamente, Sí, qué bueno Gustavo que pudiste escuchar la clase, que te haya servido, sobre todo pensando ya en el parcial o en los trabajos. Ahora voy a hablar un poquito de los trabajos también, pero apuntando a tu pregunta. Sí, es así, yo les comenté, no sé si en la clase grabada o en las otras clases, que soy conciliadora de consumo, además de profe, y en las audiencias que antes tenía de COPREC, ¿sí? Que era el organismo que dependía de Secretaría de Comercio, donde los consumidores, en ese caso, no era necesario que se presenten con abogado. A veces sí, a veces no. Entonces yo, con este carácter tuitivo que hablamos y que todos muy bien comentaron en los trabajos, de alguna manera, si bien mantenía la imparcialidad, hablo en pasado porque Coprec no está más, creo que en alguno por ahí les dije que Coprec no estaba más, tiene que ver con cuidar esta parte desigual. Vieron que hablamos muchas veces de este desequilibrio que hay entre los consumidores usuarios y los proveedores, ¿ok? Hoy justo que vamos a hablar de servicios públicos, con las empresas hay mucha cuestión dispar, mucha inequidad con eso, entonces mi posición como conciliadora de consumo era tratar de suplir esa parte. Si bien no era la abogada, porque por supuesto una vez cerrado el caso ahí, yo no podía representar al consumidor, ni mucho menos, pero de alguna manera instaba a la empresa para que ofrezca un acuerdo. Y muchas veces lo que lograba, chicos, y Gustavo en este caso, y ahora te voy a contar la otra parte de esto, es lo que ellos llamaban un gesto comercial. Un gesto comercial que es a los fines de como determinar el proceso, de alguna manera, evitar multas, porque la verdad es que las empresas citadas para Comprec, si no se presentaban, tenían multas, entonces muchas veces venían sin información, o muchas veces venían con este famoso gesto comercial, ¿sí? Por eso les preguntaba si en algún momento ustedes habían tenido alguna participación o habían escuchado hablar de Coprec o alguien les contó algo, tenía que ver con esto. Este famoso gesto comercial era que la empresa decía, bueno,
no te doy todo lo que querés, pero de alguna manera le ofrecían, ¿sí? Y el consumidor muchas veces aceptaba, ¿sí? Sobre todo, ¿saben? Cuando me pasaba, vieron en pandemia, como les conté, cuando se reprogramaban los vuelos, ¿no? Flybondi, Despegar, bueno, había vuelos, gente que había pagado todo el viaje y no había podido pagar. Entonces, ¿qué pasaba? 2021, 2022, cuando se empieza a reactivar todo, venían las empresas y ofrecían el mismo pasaje que había pagado esa persona retrotraído a 2020. Es decir, cero interés, cero, bueno. Y las personas que muchas veces por ella no podían viajar porque no podían, porque no querían, porque habían elegido otro destino, muchas veces aceptaban ese gesto comercial, aún sin este interés que les digo, que como siempre en Argentina era bastante dinero diferente, pero bueno, en definitiva, lo aceptaban como gesto comercial y se cerraba un acuerdo por eso, ¿sí? Así que imagínense lo que es a veces en la conciliación. Por supuesto que la gente que decidía ir a juicio, y ahí respondo a tu pregunta, Gustavo, para ir a juicio con el acta que yo enviaba, ahí sí tenían que ir con un abogado, porque en la parte judicial obviamente sí tenían que presentarse ante sí. Te hablaba en pasado y les hablo en pasado porque ahora, al no estar más COPREC, y yo que trabajo en el gobierno de la ciudad, no que trabajo en el gobierno de la ciudad, que estoy en la ciudad de Buenos Aires, ahora existe lo que se llama Mi Reclamo. Mi Reclamo es una plataforma parecida a lo que era COPREC, pero circunscripta a Cava, ¿ok? Entonces, también, en ese caso, los consumidores y usuarios vienen sin abogado, ¿ok? Entonces, esa es más o menos el formato. Espero haber contestado tu pregunta, Gustavo, y me alegro aparte que hayas visto la clase o que la hayas oído, por lo menos porque estabas sin la cámara. Sí, ¿Alguna profe, otra sí. duda? Contesté, Gustavo. No, perfecto, profe, perfecto, perfecto. Bueno, después usted habló sobre las operaciones de consumo, sobre la etapa precontractual, ha hablado sobre la etapa contractual, esas dos fases. Después habló también, bueno, no sé si algún compañero quiere, yo estoy hablando y capaz que alguno de los chicos también quiere No, no. comentar A ver, algo. ahora Roxana levantó la mano, te redondea a vos también. Igual, nada, me siento recontenta que por lo menos mi esfuerzo valió la pena, que aunque sea alguien No, escuchó. sí, Así sí, que la verdad, porque le puse mucha onda muy, dentro de lo que muy, podía, muy, pero está muy bueno, Gustavo. clara, Gracias. profe, muy clara. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. La verdad que eso me hace bien. Roxana, te escucho. ¿Cómo va? Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, nada, de saludarla en este momento, por ahí ya se lo estaba olvidando y se lo vuelvo a recordar, pero bueno, la acompaño, No, está todo el puede tiempo. ser muy Trabajar me hace duro. bien. Tranqui. Exacto, calculo. Profe, no, justamente a mí me surgió una duda en la práctica, esto de agotar la instancia, ¿no? De la parte prejudicial. Mi hija, el sábado no, el anterior, le roban el celular. Ella iba Oh, hablando por WhatsApp en la ay, calle qué Córdoba, bajón. en Cava. Sí. En Cava. Ella estudia, sí. Y se intentaron meterse a todas sus cuentas, pudieron entrar a una, a pesar de que con todo, con clave, con huella, con todo, ingresaron igual, porque el teléfono estaba abierto y de hecho el mail generalmente está abierto siempre. Por eso yo digo, empiezo a tirar data para todo el mundo, hay que tratar de tener los que Total. acá no, acá donde yo vivo no hay robos así, yo vivo entre Leu y Chubut, pero bueno, en Buenos Aires hay que tratar de ponerle código hasta el mail, porque por el mail Es blanquearon un montón tremendo. de claves. Es Y tremendo, tremendo. Ahora les voy a contar un caso también parecido. Dale, seguí, lo voy a Roxana. hacer, lo hago cortito así resumo. No, dale, Bueno, dale. cuestión de que a mi hija un montón de lugares no pudo, o sea, funcionaron las alertas de seguridad, menos en el Banco Patagonia, que le sacaron un préstamo de 1.300.000. Mi hija hace muy poquitito, hace meses empezó a trabajar, le abrieron una cuenta en el Patagonia, ella estaba feliz, todavía no le había llegado ni la tarjeta de débito, tiene 22 años, está Tremendo. estudiando economía en la Sí, UBA, bueno, muy angustiada ella. Hoy va a retirar la re. tarjeta de débito, que todavía no había podido retirar, y le dicen que le sacaron un préstamo a nombre de ella de 1.300.000 y que no se lo va a reconocer el banco como que no es ella, que se lo tienen que cobrar a ella. Ella presentó la denuncia, todo. Entonces, bueno, me llama hoy a la tarde llorando, porque los bancos allá están abiertos hasta las 3 de la tarde, acá hasta la 1. Me llama llorando, mamá, qué sé yo. Digo, bueno, yo creo que lo que primero hay que hacer es, primero, mandar una nota al banco que queda sentado, que uno está reclamando con toda la prueba que tenemos, que es
un montón. O sea, tenemos la denuncia. Después de la denuncia Totalmente. hecha en la comisaría, se pide ese préstamo. O sea, tenemos un montón de cosas a favor que yo pensé que no le iban a tomar ese préstamo. Tal No se lo cual. quieren reconocer como robado. La cuestión es que ahí surge mi duda. Mucha gente me dice, tenés que seguir el reclamo en el Banco Central antes de pasar a la vía judicial. O sea, agotaríamos instancia no solo con el Banco Patagonia, sino que a un nivel que, como quien dice que sería el central de los bancos, ¿no? El Banco Central, Sí, profe, ¿es así? ¿Es correcto entendí. esto? Entendí la pregunta. Bien, a ver, yo te diría que lo primero que haga tu hija justamente es un reclamo, en mi reclamo, porque ahora te iba a contar uno que me pasó así parecido, yo como conciliadora, así que te aconsejaría eso. Con respecto a tu pregunta puntual, lo que tiene que ver incluso con la praxis que tienen que hacer este profesional, ¿no? Con respecto a agotar la vía administrativa, así que más allá del ejemplo es buena tu pregunta porque les puede servir al resto, tiene que ver con el tema de... en este caso del Banco Puntual de Patagonia. Todo lo que tenga que ver con Banco Central va a ser más vía oficio ya en sede judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el Banco Patagonia, porque creo que el otro que pasó era provincia, responde a su vez a lo que es la casa central, ¿está bien? Pero en este caso la vía administrativa puede estar tranquilamente agotada en el banco donde ocurrió el ilícito, ¿se entiende? Si después, en todo caso, en sede judicial, en la demanda, uno puede poner que se agotó la vía administrativa y en el mejor de los casos, esta conciliación de mi reclamo, como te digo, para que venga justamente el Banco Patagonia, viene un apoderado del Banco Patagonia, y con eso, si hay un arreglo ahí, y se le sacan, por ejemplo, en este caso el crédito, o sea, no puede accionar porque no lo hizo ella, y se prueba eso por fechas y por todo esto, lo que estás diciendo, tranquilamente con eso terminaría. La instancia administrativa es, en este caso, con el legitimado pasivo, que sería el Banco Patagonia. El otro banco, si es que en sede judicial se pide por oficio, ahí sería ya otra instancia. ¿Me comprendés, Roxana? Porque si no, es como que uno sigue haciendo Perfecto. vías administrativas y no consigue nada. ¿Sí? Exacto. Perfecto, profe. Bien. Gracias, muy amable. Genial. No, por favor. Bueno, chicos, para seguir un poco el hilo de lo que veníamos diciendo, voy a hablar un poco de los trabajos. Voy a leer a Gladys. Sí, profe, también escuché la clase. Buenísimo, Gladys. Que me gustó fue la clase grabada. Fue bien guiada el módulo 2, unidad 3. Sí, esa era la idea. Era un poquito darles un poco de herramientas para que no se pierdan justamente la clase que nos correspondía, que era la de la clase del derechos del consumidor. Justamente era esa, que era la fecha límite de lo que es el módulo 1. Por eso Gustavo hablaba del derecho a la información, el derecho a la salud, ¿sí? Todo lo que vamos a recopilar un poco ahora con los servicios públicos, ¿está bien? Quería decir un par de cosas entonces. Con respecto a esto que está contando Roxana, me pasó en una conciliación donde una persona que estaba también cerca del microcentro, es decir, un consumidor, también sufre en ocasión de hurto, ¿sí? Donde él estaba con su celular totalmente activo y también tenía todos los bloqueos y todas las huellas, todo lo que se imaginen, estaba parado en un semáforo en la 9 de julio. ¿Vieron? Los que conocen Buenos Aires verán que es un lugar donde se junta mucha gente y, no sé, en una hora determinada, hora pico, hay muchos autos y pasa gente todo el tiempo. Bueno, no sé si tener la ventanilla abierta, la verdad que no conozco los detalles, le sustraen el celular y justamente uno de los bancos, el que tenía una cuenta, no solo le sacaron préstamos, le vaciaron la cuenta, es decir, él no tuvo ni siquiera el tiempo para poder hacer la denuncia y bloquear la cuenta. Bueno, vienen, creo que eran 2 bancos, no recuerdo. ¿Y qué pasó ahí? Hubo una cuestión interesante porque hubo un acuerdo parcial, es decir, cuando vienen a las conciliaciones 2 requeridos, ¿sí? Uno ofrece y el otro no. El abogado, porque en este caso el consumidor se presentó con abogado, porque no es obligatorio que vengan, pero si vienen son bienvenidos, ¿se entiende? No es que es un obstáculo, a diferencia de la mediación, donde sí o sí tienen que venir con abogado. Se cierra con acuerdo parcial con uno de los bancos y de las compañías, no sé si el crédito, la verdad es que no recuerdo cómo fue el resarcimiento, pero creo que sí, que uno de los créditos que se habían pedido se bloquearon, se pudo recuperar ese dinero, y el otro, el abogado inició un juicio. Entonces, en el acta que yo le envío, figura, por un lado, el tema del acuerdo con una parte y quedó expedita la vía judicial para otro. ¿Me siguen? Acá tenemos un ejemplo claro de lo que puede ser en una conciliación, tomando en cuenta
todas las partes teóricas que les digo, ¿sí? Que lo estuve viendo en los trabajos que fui corrigiendo. Como siempre les digo, como yo tomo nota de las personas que vienen y lo hago saber en la nota, porque también averigüé, chicos, esto. Vieron que les dije que con los nuevos cambios va a haber que tienen que aprobar los 4, ¿sí? Los 4 se aprueban con 60 o más, ¿sí? El tema es que si no, esta materia igual es obligatorio el final, ¿cierto? Así que son aprobar los 4 para tener la regularidad y a su vez también tener lo que se llama los parciales y los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Digo, volviendo a las primeras clases, ¿se acuerdan? Miguel Antonio, un poco tarde, que llegaste un poco tarde o que... Miguel, ¿estás por ahí? No sé qué es un poco tarde. Sí, profe, hola, buenas tardes. Sí, me conecté un poco tarde. Hola, hola. Tarde. No, no te preocupes, no te preocupes. Pensé que era tarde algo que yo dije que me quedé. Está perfecto. Ahora va a hablar Estela y va a hablar Diego. Digo esto y ya sí. Me encanta cuando empiezan a participar. Una cosa, escucharon ¿cómo se llama? La clase grabada, perdón si estoy un poco trabada, chicos, la clase grabada no escucharon la leyenda, porque la leyenda es a vivo. Después se las puse, vieron en los anuncios, los que siempre ven los anuncios también, esas se las puse, las escribí, pero no se las leí porque me parecía que grabado no daba, así que eso quería decir. Estela, dale. No, es que, ¿por qué dijo que los trabajos con 60 no se aprueban con 40? Ahí está, me quedé pensando una cosa. Se aprueban claro, porque con me 40 asustó. y para igual la está todo bien. Perdón. Corrijo, no me maten. Me confundí de materia. Se aprueban con 40, ¿sí? Para la promoción, las que son promocionables, con 70, ¿sí? Sí. Y si no, van a final. En el caso de ustedes, como es final obligatorio, es con 40. Tenés razón, Estela, pido disculpas. Gracias. No por su materia, Tranquila. pero en algunas otras materias, como de práctica profesional, estoy como ahí. Entonces, casi me desmayo. No, tranquila, por favor, no quiero eso. Está bueno, simplemente fue eso, una cuestión que me quedé pensando. Está Gustavo. bueno que Estela está bueno que lo haya aclarado Estela, porque yo también hay otra materia que tengo ahí un 4 y digo, no, lo dejo ahí porque son un poquito... No, por favor, no hagamos lío, chicos, no hagamos lío. Igual, a ver, cualquier cosa, revisen con cada materia. Vieron que hay cada materia que una es promocionable, la otra no, así que tranquilos. No quiero, que no cunda el pánico, decía alguien que yo miraba cuando era chica. Bueno, estamos, Estela, ¿era eso lo que querías participar o querías decir algo más? Solo eso, ok, fantástico. Antes de que hable Ana, estaba Diego por ahí. No sé si Diego, estás con micrófono, te vi ahí, después desapareciste. Diego, estás acá. Sí, porque la compañera hizo la misma pregunta que yo, aclarado, muchas gracias, profe. Ah, ok, se quedaron todos con eso. Pido disculpas, chicos. La verdad es que tenía en la mente lo del 40 y 70 para otra materia. Bueno, ahora sí, Ana. ¿También está aclarada la duda, Ana, o es de lo mismo? No, es más o menos parecida, pero no es lo mismo. Yo quería saber, por ejemplo, en los orales, vio que ahora los trabajos prácticos, siempre fueron orales los trabajos prácticos, algunos. Bueno, en estos casos, por ejemplo, los orales, ¿tienen recuperatorio en los trabajos prácticos? Tengo esa duda. Ok, es buena la pregunta. La verdad es que no sé qué decirte, porque el tema de los orales tiene que ver, pensé que te referías a los orales de los finales, que van a ser orales este año. Entonces, como van a ser orales, entiendo que al haber 3 instancias de final, que es donde vamos a aclarar ahora cuando termine por lo menos el primer parcial, ya les voy a dar el panorama de cómo voy a tomar yo el final, ¿sí? Okay. Pensé que te referías a eso. En los trabajos prácticos creo que hay uno solo que es oral, ¿o no? El primero. En realidad, no, de esta materia, en todos hay uno solo, pero mi duda es esa, porque por ejemplo, si en cada módulo, si ahora es un trabajo por módulo, y ese trabajo sí o sí lo tenés que aprobar, si el oral te sale mal y no tiene recuperatorio, ¿cómo es? Porque antes no tenía recuperatorio el oral del trabajo práctico. Antes eran 4 y 3. Digamos, 4 que se podían, 4 trabajos prácticos, 3 y 1 quise decir. 3 aprobados y 1 podía desaprobarse, por ejemplo. Claro. Ahora hay que aprobar los 4. Entonces, la verdad es que tendríamos que averiguarlo. Tendría que preguntarlo, sí.
Sí, te diría que preguntes en departamento de alumnos y en cuanto lo sepas, nos lo haces saber a todos, porque yo Ok, también voy a averiguar por mi lado, porque me van bien. surgiendo cosas nuevas y es así. Así que está bueno, Ana. Bueno, Gladys, gracias. ¿querías hablar? No, a vos. Gladys. Eh, Ahí se te corta, También, pero Gladys. se corta. ¿O es mi Digo internet? que yo le escucho Ahí voy. bien, capaz que sí. Dale, ahí te escucho, dale, Gladys. No, ahora me dejó en duda la compañera en base a la nueva resolución, eso que subieron, por el hecho de que el cuatrimestre anterior eh, me saqué un 3, por ejemplo, en un oral, y el profesor, yo creo que era la modalidad del anterior también. Yo la pude volver a hacer el video, pero en esta ya no Ok, sé ahora. A ir ok. ya. A ver, me parece bien lo que decís, Gladys, porque tiene que ver con el momento. Vieron que tenemos fechas límites para las entregas, ¿no? Como decíamos, 28 y el módulo 1, y El hoy, 5. 5, vencía el módulo 2, ¿ok? Algunos Módulo. todavía me falta corregir, quiero decir, estuve corrigiendo un montón, pero todavía me falta algunos, pero estamos en plazo. Pero después tenemos una fecha límite para entregar todos los que no entregaron en tiempo y forma. Vieron, cuando los entregan, no sé si les pasa a ustedes, que le dice atrasado 3 días, 2 horas, les pasa a ustedes también. Claro, a mí como profe me esa viene. entrega se extiende, profe, a las personas que entregaron a tiempo, fuera de Las la personas fecha, que entregaron a día tiempo del está correcto. 28 y Cuando del entregan, eso, pasada la fecha. Cuando está pasada la fecha, tal cual, Gladys, sí. Y en ese caso, no me ha pasado hasta ahora que alguno lo tenga que rehacer. No me acuerdo si alguno puse, por ejemplo, uno que puso un video, que no me acuerdo si era esta materia, de otra materia. Entonces ahí no lo puedo calificar. Y ahí le doy la oportunidad, que sería una especie de recuperatorio, ahí estoy pensando, ¿no? Contestándole a Ana. En realidad, le doy la posibilidad de que recupere, que vuelva a enviar un video, porque no puedo ver ese video porque era de otro, ¿se entiende? Entonces ahí sería la claro. pregunta de Ana. Pero Bueno, a mí me averigüemos pasó bien algo si... así, porque yo encima era de otra materia, me equivoqué y Claro, subí. Ella me dijo que yo me claro, puso la nota eso porque como que a ustedes como profesor tienen que poner una nota, ¿viste? Pero bueno, me exacto, mandó un mensaje donde me decía que me equivoqué de video que no correspondía a esa tal materia. cual. Entonces me dio la Exactamente, opción de exactamente, eso me volverla a pasó. subir. Listo, Totalmente, profe. totalmente. En mi Igual caso, estamos en más duda allá de con la esta parte... nueva resolución ahora, ¿no? Exactamente, eso es de la nueva resolución. En otras materias que las vengo llevando, no hay problema, pero en este caso, como es final obligatorio, tiene que ver con eso. Y además, como decimos, es todo nuevo, entonces vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero está bueno, Claro. está bueno. En mi caso, todo lo que tenga que ver, y esto también se lo digo a Gladys y a Ana, todo lo que sea para que ustedes puedan aprobar la materia y recuperarla, más allá de los plazos que hay que cumplir por la facultad, lo van a tener. Así que me mandan un mensaje, un mail, lo que fuere, y nada, y yo estoy atenta a eso. Así que muchos me mandan mensaje cuando mandan el trabajo, me ponen, profe, tuve que hacer el video varias veces porque no pude. Bueno, y yo les contesto en los comentarios, ¿vieron? Así que cuando hago los comentarios de la nota, ahí les pongo. Me ha pasado a veces que, perdón, también cuando a veces me quedo corrigiendo, les cambio el nombre, les pongo otro nombre, me dice, profe, ¿es a mí esta nota? Porque soy fulano de tal, y bueno, pido disculpas, trato siempre de ver a quién estoy corrigiendo para no meter la pata, ¿está bien? Pero bueno, dicho lo cual, quisiera saber si, más allá de la clase y de los trabajos en sí y de la intervención puntualmente del caso de Roxana, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta de los trabajos justamente o de los que no entregaron. Si alguno quiere escribir o no, estamos ok. Se entienden bien las consignas. Muy bien. Entonces, justamente, como bien hizo un raconto Gustavo de lo que fue la clase anterior, acá es donde empezamos a ver justamente el módulo 2, ¿sí? En el módulo 2, lo que habíamos hablado, todo lo que tenga que ver con conocer los derechos del consumo, estuvimos viendo el artículo 7º, el artículo 8º de la ley 24240, estuvimos viendo este carácter tuitivo y protectorio, que muy bien lo nombraron ustedes en el primer trabajo, donde hablaban justamente de este carácter de protección, ¿sí? Que tiene que ver tanto con la Constitución Nacional y con lo que tenga que ver con los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes seguramente habrán visto en las otras materias que tenemos derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Bueno,
Defensa del consumidor es uno de los derechos de incidencia colectiva por excelencia, ¿está bien? A través de la incorporación de los tratados internacionales dentro de nuestra Constitución Nacional, en el 75, inciso 22, tiene que ver con esto, ¿está bien? Con este y con el 42, como bien nombró Gustavo, tiene que ver con esto, con esta participación dentro de los que son derechos no solamente individuales, sino de carácter colectivo. ¿A alguno se le ocurre o sabe o habrá escuchado? Quiero ver muchos micrófonos abiertos. Además del defensa al consumidor, ¿qué otros derechos de incidencia colectiva tenemos actualmente? Si lo vieron en otra materia o si se les ocurre. No todos juntos, por favor, tranquilos. ¿No hay nada? Chicos, no es tan difícil. Derechos de incidencia colectiva. ¿Qué quiere decir la palabra? Derechos donde participa la sociedad, no solamente que afecta a una persona, como decimos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, como derechos personalísimos, ¿se acuerdan? De materia de primer año. A ver, Fabio está escribiendo. Glaciares. Bien, Fabio, por ahí va, por ahí va. Y lo que sería profe, a ver, dale. la contaminación del medio ambiente. Bien, bien, medio ambiente, chicos, medio ambiente de incidencia colectiva, muy bien, muy bien. ¿Quién Por está por ahí? ejemplo, Martín, dale, pero Martín. estamos No sé si iba a decir cualquier cosa, pero derecho informático puede ser o no, o estoy errado. Mira, también el puede derecho estar a informático criterio. está bien la pregunta, si estás por ahí. Lo que tiene el derecho informático, te voy a decir, no soy una avesada en el tema, te lo quiero aclarar, pero tiene que ver más que nada con una participación que no está tan legislada. ¿Vieron cuando les cuento, no sé si se los conté a ustedes, chicos, pero que muchas veces el derecho, en sistemas jurídicos seguro que lo dije, así que Roxana no me va a dejar mentir, que muchas veces la actividad cotidiana, vamos a decir, o las costumbres, y la ley viene atrás, ¿no? Como que si la ley viene siempre en carreta. El derecho informático, que si bien se avanzó un montón en ciertas cosas, seguimos haciendo uso muchas meses del derecho comparado. Así que es buena tu intervención, Martín, porque uno realmente se siente afectado, y ahora lo vamos a ver también con los servicios públicos, a quien no se le incortó internet en algún momento, ahora ya como un servicio esencial, ¿cierto? Pero tiene que ver con esto también. Así que yo lo dejaría como en proceso de, te diría Martín, pero es una apreciación mía, ¿eh? Está buena tu intervención, pero justamente porque al no haber una legislación específica, como sí pasa con defensa del consumidor, sí pasa con medio ambiente, y ahora les voy a contar otro de incidencia colectiva, van a decir, este también, pero es buena tu intervención porque aparte yo creo que en definitiva va a terminar siendo y nos deja a todos pensando, de alguna manera, si es de incidencia colectiva o si es un derecho personal o individual. Así que está bueno, me gusta Martín, me gusta por ahí. Bien, bien, Agostina no la tengo en cámara, salud pública, tal cual. Derechos de tercera generación, excelente, Santiago. Y acá, la aduana paralela de Misiones. Ay, Carla, a ver cómo es eso. Carla también fue alumna mía, sí, claro que sí. A ver, Carla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Sí, en Misiones hay como unas rentas que le cobran a todo el mundo acá, Mercado Pago, todo, te sacan, le haces una transferencia a alguien y te saca, no sé, depende del monto de la transferencia, te sacan y es renta de Misiones. Y Sí. supuestamente el 1 de julio va a dejar de estar, van a sacar, ojalá que sea así, porque... Carla, ¿y a qué te referís con esto de incidencia colectiva? ¿Porque les pasa a todos? ¿Decís vos, lo asociás con esto? Sí, hay mucha gente quejándose, comerciantes, a todo le cobran. Bien. La verdad que no sé explicar bien, pero están en todas las fronteras, digamos, en... Ok, bien, Corrientes, perfecto, con perfecto, Misiones, gracias. tiene ahí... ¿Patrimonio? ¿viste? ¿Defensa del patrimonio? Bien, O- bien. ¿Cómo, El pase perdón? entre provincias debería ser libre y está la aduana esa ahí Libre. controlando todos los camiones, todos los ingresos, el peso. Por eso. Claro, tal cual. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias Eso a lo vos, Martín. escuché A ver, Gladys, espera un momentito porque lo tenía antes a Miguel. Estaba Miguel por hablar y ahora hablas vos. Dale, así nos ordenamos. Dale, Profe, Miguel. la publicidad engañosa también me parece que porque puede afectar a muchas Entra personas. dentro de los derechos del consumidor, Miguel. No es un derecho de incidencia colectiva aparte. Publicidad engañosa ¿No se toma dentro de así? defensa del consumidor. Exacto. Pero se puede Es tomar como un así. derecho, o sea,
¿Se toma como No algo es de un derecho incidencia? separado. No, te explico por Ah, qué, bien. Miguel. Es buena tu intervención. Lo que tenga que ver con publicidad engañosa, ¿a qué nos lleva a pensar? A una cosa que yo dije los que vieron la clase grabada y que Gustavo lo nombró al principio. ¿A qué nos remite? A una defensa fundamental dentro de defensa del consumidor. ¿A qué derecho? Gustavo, ¿estás por ahí? Profe, perdón, justo estaba escribiendo que el derecho también laboral, los sindicatos. ¿Qué es lo que me preguntaba? Justo estaba escribiendo ahí en el... ¿Qué me Que preguntaba, recién, doctora? la pregunta de Miguel apuntaba, ahí voy a leer, Carla, la pregunta de Sí, Miguel apuntaba a lo que tiene que ver con si la publicidad engañosa entra dentro como un derecho de incidencia colectiva. Y yo les dije que la sí, publicidad engañosa usted entra habló dentro de defensa del sobre, consumidor. Y, dentro de defensa del consumidor, usted habló sobre las, por ejemplo, eran sobre lo de la prótesis mamaria. Ese ejemplo lo dio usted en la clase. sí, sí, tal cual. Sí, Pero apuntado, no importa, está bien igual. Miguel apunta directamente a el derecho a la información. Está bien, la publicidad ahí. engañosa, lo que tiene que ver con esto es el derecho a la información. Por eso le decía a Gustavo, porque fue lo primero que dijo, que le llamó la atención, que hice mucho hincapié en el derecho a la información del artículo 4 de la ley 24240. Así que a eso apunta Miguel. Bien, después estaba, Bien. espero haberte respondido, Miguel. ¿Estás ahí? Sí, está bien, profe, está bien. Bien, fue genial. Gladys, te escucho. Ahora sí. No, iba a acotar lo que dijo Carla, que igual ahí ella escribió, ella lo subió y lo escribió, que eso lo vi en el noticiero del 13, pasó eso, ¿viste? Que Sí, generalmente a toda la, como que prohíben el derecho de libre pase, sería, que antes no existía eso y bueno, perjudica mucho a las personas que también van a comprar y pasan por ese lado, eso es lo que decían. Solamente perfecto. eso era justo Perfecto. que, pero después ya lo escribió también ella. Bien, bien, bien. Acá el Gobierno de Misiones, liderado por Hugo Pasalacqua, anunció la suspensión por 12 meses de la denominada aduana paralela. Mirá el nombre. Cobro anticipado de ingresos brutos en controles fiscales de ruta a partir del 1 de julio del 2026. La medida busca aliviar la presión fiscal sobre unas 16.500 pymes y mejorar la competitividad ante la crisis. Buenísimo, Carla, gracias por tu aporte. Y acá Martín aporta Lo que también, pasa, lo tal que vez la pasa es compañera que se por refería a ahí, derechos de defensa del perdón, patrimonio. Sí, Carla, dale. lo que pasa es que por ahí vos le pasás a tu hijo plata por mercado y no es ingresos brutos, es consumidor final No, nomás, y ya te claro. sacan, te retienen. Impresionante. Entonces, Qué locura, qué locura. sí, Está, no, sí, chicos, hay cosas que como yo les cuento, muchas cosas que están en la ley que lamentablemente cuando les cuento el lado B de estas situaciones, así que tal cual, perfecto. El derecho a la educación, sí, está bien, Hugo, y quiero retomar lo que había dicho Agostina, que tiene que ver con la salud pública, ¿sí? Como incidencia colectiva. Por un lado, la salud, la integridad, ¿sí? La salud personal, que es un derecho individual, pero a su vez toma estado público al ser un derecho de incidencia colectiva a la salud pública. Así que bien, bien esa intervención también. Y acá, Carla, no sé si querés responderle a Martín, donde dice si te referías al derecho de defensa del patrimonio, como un atributo de la personalidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos nombre, domicilio? Bueno, hablábamos, digo, en las primeras clases de primer año. y podría ser, no sé, profesora, ¿qué Bien, dice? bien, sí, para mí está afectado. De alguna manera, diría también el derecho a la propiedad privada, ¿no? Porque tiene Y que ver con sí, el resguardo de su propia protección, que también está amparado en la Constitución Nacional como derecho absoluto. Está muy bien. No absoluto, sino fundamental, perdón. Diego, adelante, te escucho. A ver, ahí está. Diego. No, me quedé pensando también, yo estoy cursando Derecho del Transporte y también hablaba Sí, algo del orden público, de la incidencia colectiva, el Derecho del Transporte que el dominio queda relativizado por la seguridad para que aterricen los aviones, para que puedan descender y ascender pasajeros en puertos bien. seguros. También hay una incidencia colectiva, entonces queda relativizado muchas cuestiones del dominio de los derechos reales. Ahí también Perfecto. tiene que ver con una incidencia colectiva. Sí, también tiene que ver, está bueno. La verdad es que, a ver, lo que tiene que ver con incidencia colectiva es básicamente la diferencia con las individuales, justamente lo que afecta a la sociedad toda, ¿sí? Es decir,
Hablamos de salud pública, hablamos de defensa del consumidor. El consumidor es uno solo, claramente, ¿está bien? El tema es lo que hace, es el objeto justamente del tema que nos trae hoy, que también tiene que ver con consumidores y usuarios y con los servicios públicos, y tiene que ver también un poco con eso, con esa parte que hablas vos, Diego, del derecho al transporte, ¿sí? Utilizado en ese caso como un usuario, ¿sí? Porque ahora cuando veamos la parte de lo que tenga que ver con consumidor-usuario, va a ser en base a los organismos que son controlados por el gobierno, en este caso, tanto en manos públicas como privadas, y lo que tiene que ver con los organismos de control, ¿sí? Con ENRE, por ejemplo, que tiene que ver con energía eléctrica, Energas, con el gas del Estado en este caso, y después cada provincia, ustedes que están en varias provincias, van a tener una regulación específica más allá de lo que tenga que ver con la cuestión nacional. ¿Se entiende? Tenemos por un lado la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, con la pirámide de Kelsen, y lo que tiene que ver con las leyes, decretos, reglamentos, ¿sí? Que tienen que ver más con una cuestión de información. Ahora voy con Lucas. A ver, Santiago dice, acceso a servicios públicos básicos, seguros e ininterrumpidos. Excelente, Santiago, muy bien, y eso también va a estar. Lucas, estás escribiendo, pero podés habilitar el micrófono, tranquilo, a ver, que levantaste la Muy mano. bien. ¿Estás por ahí? No, quería consultar si entran, por ejemplo, cuando cancelan un recital en un evento público o masivo. Sí, y me ha Aunque pasado, sea y también pues te voy privado. a contar. A ustedes que les encantan los casos. Bueno, me pasó, ¿escuchaban hablar del Movistar Arena o Arenas? No sé si se escucha así. Bueno, acá en Cava es como que hay muchos recitales muy conocidos, y en este caso era una plataforma, no me acuerdo si era Vigogo, no sé, una plataforma que vende a su vez las entradas. Se había cancelado el evento, no me acuerdo si era por una cuestión de clima, no recuerdo. Y viene el consumidor, en este caso a Coprec, ahí está Lucas, y se presenta un representante de la empresa, vamos a decir, tercerizada, ¿sí? La que vendió la entrada, y un representante de Movistar Arena. Y en ese caso se le devolvió la entrada y se le dio un resarcimiento. Así que ahí el consumidor usuario se fue chocho. Pero sí tiene que ver con eso, con un servicio, y en este caso me pasó también. Así que sí, Lucas, está buena tu intervención y tu pregunta. Bien. Hay ¿Está? una empresa de esas que es de afuera y la reventa es en dólares. O sea, ellos hacen todo lo que es reventa. Si vos querés, se cancela un evento, te dan la opción de vos de revenderla, no te devuelven la plata. Tremendo, tal cual. Sí. Pasa muchas veces que hacen como, vamos a decir, concesiones, que no es dinero, sino que o hacen una gift card o alguna cuestión así con esto del gesto comercial. Sí, me ha pasado también. Y me ha pasado también, chicos, ahora me acordé, con otra empresa que también creo que estaba en Suiza, no me acuerdo. ¿Alguno contrató o sabe de Airbnb? Siempre lo pronuncio medio mal. ¿Vieron estos lugares que uno va y alquila como lugares temporales? Bueno, me pasó también con Airbnb de una señora que también había alquilado, no sé si en Mendoza, ¿dónde era? Y también, bueno, le había pasado que la casa no era nada que ver, esto de la publicidad engañosa, ¿no? El derecho a la información. La casa tenía los caños rotos, tenía muchos problemas. Bueno, finalmente los apoderados de Airbnb también hubo un resarcimiento con eso, y otra señora que había contratado en Italia, es decir, no solamente pasaba en Argentina, sino en otro lugar, y también vinieron acá en Argentina y hubo arreglo con eso. Con Airbnb arreglé bastante, por suerte también. Digo por suerte porque por suerte para los consumidores y por suerte para mí porque después la empresa me paga, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso. Sí, chicos, participan ese tipo de empresas y también con esto que dice Lucas de empresas extranjeras. Bueno, bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Avanzamos? Bien. Para los que no pudieron escuchar la clase, Lucas, ¿qué querías decir? Ah, no, se activó el micrófono, listo. Que sí, para que los sí, que que sí. no... Ok. Que vamos bien. Para los... Ah, genial, me encanta. Bueno, para los que no vieron la clase justamente y van a leer el módulo, básicamente en la clase anterior nos centramos, como decía Gustavo, en estos 3 pilares. El derecho a la información, fundamental, artículo 4. Eso, chicos, seguro que es pregunta de examen, así que ténganlo en cuenta, porque es uno de los pilares fundamentales de la defensa del consumidor. Protección a la salud, como hablamos recién, seguridad, salud y seguridad unido, ¿sí? Y lo que tiene que ver con límites de cláusulas abusivas. Esto, como saben, muchas veces
escucharon hablar alguna vez de los contratos leoninos, ¿no? O sea, los contratos, que son los contratos de adhesión, donde las partes, en este caso los consumidores o los usuarios, no tienen posibilidad de poner alguna cláusula diferente. Es decir, los contratos de adhesión, uno, por ejemplo, si contrata con Instagram, ¿no? Todo el mundo debe tener Instagram o Facebook o lo que sea. Uno pone los datos y hace un clic. La aceptación es ese clic y ya ingresa a la plataforma, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, estos contratos de cuestiones electromagnéticas, ¿sí? Si se quiere, tienen que ver con esta posibilidad de aceptar sin modificación. No son como los contratos entre partes, donde uno puede negociar, puede decir esta cláusula sí, esta cláusula no, como muchas veces pasa en mis mediaciones. Acá son contratos de adhesión, ¿sí? Seguramente si tienen contratos o la ven en contratos, van a ver que es una especialidad, una modalidad que tiene que ver con este formato. Entonces, lo que se trata justamente con este carácter tuitivo, que decimos el protectorio, con esta cuestión de disparidad que hay entre el consumidor y el proveedor, se trata de limitar de alguna manera las cláusulas abusivas. No, por ejemplo, en estos contratos donde no se pueden modificar, sino de alguna manera de poder utilizar este derecho a la información con esta información fehaciente, clara y puntual. ¿Está bien? Bien, esto chicos, esta información a la que yo me refería también en la otra clase, tiene que ver con todas las etapas, ¿sí? Con esta etapa precontractual, cuando uno está mirando un producto, imagínense que uno va a un supermercado y dice, bueno, esto me conviene, no me conviene, bueno, como decimos también en los supermercados, ¿no? Cuando creo que Estela había contado, no la veo ahora Estela, que había contado que si compraba tantas galletitas y que en realidad la promo era diferente, bueno, acá, chicos, esta información tiene que ser fidedigna, ¿está bien? Esto está establecido en la ley. Después tiene que ver con la etapa contractual propiamente dicha, es decir, la formación del consentimiento, que ese consentimiento sea informado, ¿sí? ¿Se acuerdan también cuando, lo habrán visto, cuando hablamos de salud pública, cuando uno va a hacerse un estudio, lo que fuere, el consentimiento que uno firma, cualquier práctica o cualquier intervención quirúrgica, tiene que ser informado. ¿Bien? Bueno, haciendo un paralelo, justamente, como me gusta muchas veces comparar a mí, aunque no sea la materia, pero tiene que ver con esta comparación, el consentimiento del consumidor que va a contratar, ahí apareció Estela. Vos habías contado lo de las galletitas, ¿no, Estela? Sí, me acordaba, ¿viste? Tengo buena memoria. Este consentimiento, como les digo, tiene que ser informado y se tiene que atender a su protección, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo, que si bien parece que es de la clase anterior, también nos va a servir para esta, porque también el usuario como tal, dentro de esta parte de la ley, también va a tener este carácter intuitivo, también se va a atender a que no haya tanta diferencia entre una relación y otra, y también va a tener este cariz de informativo, ¿está bien? De derecho a la información. Y justamente una de las cosas fundamentales cuando hablamos del consumidor, tiene que ver con que el manual sea, ya voy Miguel, termino esta idea, tiene que ver con que la utilización del producto que uno va a adquirir sea satisfactoria. ¿Está bien? La utilización del producto, que el manual, no sé si les habrá pasado alguna vez, que a veces los manuales vienen en todos los idiomas menos en el español, entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la información? He visto productos que vienen en francés, en alemán, en chino, cualquier cosa, menos en español. Entonces ahí, bueno, el chat GPT, no sé, alguna cosa que uno utilice, salvo que tenga oportunidad de ir con el proveedor especialmente, que diga, dale, dame un manual en español. Pero ha pasado también productos así. Dale, Miguel, adelante. Hola. ¿Miguel? Hola, ¿me oyen? Sí, estoy. Sí. Perfectamente. Bien. Planteo una situación, por ahí puede ocurrir. Adelante. Una persona contrata un servicio, ponemos, de salud, ¿no? Para hacerse una intervención. Sí. Al momento de hacerse esa intervención, los profesionales descubren que tiene, por ejemplo, en el hecho de las mamas, descubren que tiene algún quiste de determinada cosa, y en este caso el profesional, ya habiendo firmado un consentimiento para hacer un trabajo específico y sabe que con lo que se encontró es muy malo para la persona, ¿puede actuar en consecuencia o tiene que... ¿cómo sería en ese tema? Fui a hacer una cosa y me encontré con otra que puede matar a la persona. ¿Es otra clase de derecho? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo se toma? Ok.
En este caso, no soy médica, así que no te puedo decir cómo actuaría en un protocolo. Entiendo que los médicos tienen que, nos excede el tema de derecho de consumo, pero te voy a contestar en base a mi experiencia como mediadora de mala praxis, ¿sí? Que ha pasado, chicos, una vez, una cosa medio parecida a lo de Miguel, pero que en realidad el médico actúa por protocolo. Por eso la línea de la mala praxis es muy bien. finita, es muy difícil ponderar si se equivocó o no, pero entiendo que el médico al hacer el juramento, ¿no? Que tiene un nombre específico que no Sí. me acuerdo, pero tiene que ver con eso, el médico tiene que actuar teniendo en cuenta su sapiencia y su real entender, es decir, tiene que hacer lo posible por salvar a esa persona, más allá del consentimiento, que obviamente el consentimiento no lo exime de responsabilidad. Por eso, por lo tanto, en una mala praxis, cuando he tenido muchas mediaciones de mala praxis, en este caso puntual, tenían que hacerle una intervención en la pierna derecha, donde estaba todo establecido por protocolo, se lo hicieron en la pierna izquierda, chicos. Esto fue literal. Les puedo asegurar que esto no fue... Vieron que a veces uno tiene esos mitos urbanos que le cuentan. Bueno, en esto la operación fue en la pierna equivocada. Así que la persona, imagínense, estaba... No solamente no le solucionó el problema a la derecha, sino que quedó mal de la pierna izquierda. Así que esto, nos vamos un poquito de tema, pero le ponemos un poco de nota de color. Puede Pobre ser, hombre, lo profe. terminaron indemnizando. Pero bueno, dale, Miguel, perdón. No, Hipocrático, gracias, Roxana, sí. no, está bien, me quedó claro y pensé que podía haber No tengo idea. alguna... Entiendo que el médico tiene que actuar según su conciencia, su experiencia. Uno tiene que poner lo mejor de sí, cada uno en su rubro. Es lo que yo interpreto, Miguel, pero no tiene que ver con esta parte de defensa al consumidor a lo que yo me estoy refiriendo, pero está buena tu pregunta que nos llevó a una de mis anécdotas de mediación que tengo un montón. Chicos, voy a responder a Bien, bien. Carlos. ¿Qué fue? Derecho a la información. ¿Sí? Derecho a la información. Así que ahí te respondo. Bueno, bien. Retomamos. Entonces, importante todo lo que tenga que ver con estos pilares, ¿sí? Del derecho a la información. Y hay una parte que, no sé si lo dije en la clase o lo digo ahora, que tiene que ver con la confianza construida, ¿está bien? Este derecho a la información trae también a lo que llamamos en algún momento el trato digno. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos que el consumidor debe recibir este trato digno, que de alguna manera el proveedor tiene que actuar de buena fe. La buena fe prima, digamos, en toda la parte desde la Constitución hasta el Código Civil y Comercial, todo lo que tenga que ver con el buen obrar, ¿está bien? Tomando en cuenta el ejemplo de Miguel, bueno, el médico tendría que actuar de buena fe para salvar a esa persona, ¿sí? En el caso, Cornu, que es una escritora, filósofa argentina, habla de que la confianza siempre es intersubjetiva, es decir, de un lado y del otro, ¿está bien? Se crean puentes de confianza como para saber que en ese momento se está estableciendo esta relación, tanto desde el consumidor al proveedor. ¿Me siguen? Trato digno y equitativo. Excelente, Gladys. Así es. Muy bien. Entonces, Cornu dice exactamente, la confianza construida no es ni puede ser, a la luz del derecho al consumidor, ser solamente frente de réditos empresariales. Esta partecita de esta autora Cornu no la van a encontrar en el módulo, sino que lo hice con una investigación previa, ¿está bien? Para la clase, para que no sea leer el módulo y nada más, ¿está bien? Entonces, sino que a la vez es una pauta de interpretación para el caso concreto, para analizar la relevancia de los proveedores en las eventuales consecuencias jurídicas. Acá es cuando estábamos hablando de que no se eximen de responsabilidad. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos ok? Bien. Bueno, acá les hablé también de la buena fe, que tiene que ver con Lorenzetti, todos lo deben haber leído y escuchado, donde asegura que en virtud de la seguridad jurídica, hablamos siempre dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Donde todos estamos inmersos, la expectativa de cumplimiento justamente basada en esa confianza. Está puesto de alguna manera este trato digno y equitativo, como decía Gladys, la buena fe y de alguna manera esta confianza que se presume que tiene que existir y dice, creada por el proveedor. El proveedor es el que tiene que dar los datos fidedignos para que le llegue al consumidor, ¿ok? Y debe entenderse a la luz de aquel principio y como limitante de las prácticas del empresario proveedor. ¿Está bien? Esto lo van a ver sí en el módulo donde habla Lorenzetti en el año 2001, página 172, dentro de la bibliografía que utilizamos para la materia. ¿Bien? Bueno, en base a todo esto, todo lo que fui resumiendo, para que tengan en cuenta, hablé de la buena fe, hablé de los artículos como nombró Gustavo, el 1101 de la publicidad, el 1102 las acciones, 1103 efectos de la publicidad. Esto
Si nos le requiere mayor complejidad, lo vemos. Y los artículos 7 y 8, como les nombré, de la 24240, de lo que habla de la oferta y la publicidad vinculante, ¿sí? Cuando hablamos de la publicidad engañosa, esto que trajo mención Miguel. Bien, de acá... Profe, ahí, disculpe que la interrumpa. No, dale, dale. Un artículo que usted menciona que habla sobre, que es el 20 del Código Civil y Comercial, sobre las situaciones jurídicas abusivas. Y usted habla sobre pluralidad de actos jurídicos conexos. Cuando habla de pluralidad de actos jurídicos conexos, ¿me puede explicarlo eso? Cuando... Ay, es que no me acuerdo. A ver, poneme un poco más en contexto. Eran las situaciones jurídicas abusivas, ¿sí? Sobre, a ver, yo tenía... si te acordás el artículo, lo busco, porque no me acuerdo. 1120 del Código Civil y Comercial. 1120. Ok, espérame, a ver. 1120, acá está, ya está. Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Cosas muebles, documento de venta. Íntimamente vinculado con el deber de información al proveedor, este debe proporcionar toda la información relevante a la cosa que vende. Incluso si ésta tuviera un desperfecto o fuera reparada o usada, debe indicarlo en forma clara. En honor a la verdad, remitirse al deber de información explicado anteriormente. Bien, esto se refiere a actos jurídicos conexos cuando hablamos de lo que tiene que ver con reclamar, ¿sí? Cuando hablamos del derecho objetivo y el derecho subjetivo. A ver, el derecho objetivo tiene que ver con lo que está en la norma. En este caso nos remitimos al artículo 1120 del Código Civil y Comercial. De la lectura se desprende que acá los actos jurídicos conexos van a ser el derecho subjetivo, es decir, el sujeto de derecho, en este caso el consumidor, es la acción que tiene para hacer valer ese derecho. Está en la ley, perfecto, está en la norma, bien. ¿Cómo lo pongo en práctica? Bueno, ya sea accionando, de alguna manera exigiendo que se cumpla este deber de información, exigiendo que de alguna manera se tenga en cuenta mi salud y mi integridad, exigiendo que no haya estas prácticas abusivas, es decir, puesto en práctica derecho objetivo con subjetivo. ¿Se entiende, Gustavo? Sí, perfecto. Gracias, muchas gracias. Genial. Bueno, no, por favor. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces, acá, amparándonos en justamente lo que tenga que ver con los servicios públicos, ¿sí? Vamos a ver qué son los servicios públicos. ¿Alguno sabe? A ver, partimos de esa base. ¿Qué son? Todos somos usuarios, por lo tanto, tenemos luz, tenemos gas. ¿Cómo los definimos? Dale, ¿quién habla ahí? Miguel. A ver, dale. Tenemos, por un lado, lo que es la infraestructura básica de servicios para los domicilios y después... no se llamaría infraestructura básica de servicios, sino otros servicios públicos como puede ser el transporte. Bien, bien. Yo los distingo así, de esa manera. Está muy bien, Miguel. A ver, Martín y Agostina. Agostina estaba sin micrófono y están escribiendo. No sé si alguno quiere. Roxana, vos que te veo ahí. Martín, dale, Martín. Son los servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas, lo que primero que se me viene a la mente, pero tal vez tenga otra definición. Bien. Roxana creo que quería prestaciones del también, Estado. Claro, prestaciones que da a las prestaciones que nos da el Estado, sí, que ofrece el Estado. Bien, bueno, está muy bien todo lo que están diciendo. Acá tenemos una definición, ¿sí? Agua potable, alumbrado, recolectes de basura, transporte público. Perfecto, gracias, Agostina. Y tenemos los servicios públicos, son una modalidad de intervención del Estado, como muy bien dijeron ustedes, en la economía. La Constitución Nacional, chicos, ¿sí? Garantiza el ejercicio de la industria lícita. ¿Bien? Entonces, cualquiera sea esta sometida, obviamente, a la reglamentación que realice el Estado en cualquiera de los niveles de gobierno y conforme a su competencia según el régimen federal. Acá era como recolectores, sí, te entendí, Agostina, gracias. Acá es donde entra justamente este carácter tuitivo, que también es una parte fundamental de lo que tenga que ver con los usuarios de los servicios públicos, como dijimos, que tienen un rol preponderante según nuestro esquema constitucional. Tenemos esta raigambre constitucional, no solamente como consumidores, sino como usuarios. ¿Está bien? La actividad privada, que también tiene que ver con esto, ejerce justamente esta industria lícita y que de alguna manera persigue este lucro que venimos diciendo y lo vemos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y esto para Carla que está anotando también puede ser pregunta de examen. ¿Está bien? Este artículo 14. ¿Bien? Entonces tiene que ver con eso, chicos. Hay veces que
como saben, el parcial no lo hago yo, pero hay ciertas cosas que son como básicas, por eso les digo, presten atención a esta parte, ¿bien? Que puede ser pregunta. Bien, ahora bien, vamos a tener también una definición con Pérez Guaralde. Pérez Guaralde nos dice, sostiene que un servicio público, presten atención con esto, consiste en el resultado efectivo del ejercicio, esto que estaba enumerando Agostina, por parte del Estado, lo que decía Roxana y lo que decía también Martín. Es de su potestad de sustraer, total o parcialmente, del terreno del libre mercado, ¿no? Que ahora está tan en boga, aparece el libre mercado, la satisfacción de determinada necesidad de naturaleza económica para someterla a un régimen de derecho público de control. Acá viene la incidencia colectiva, como decíamos recién, ¿cierto? En la medida de lo necesario. ¿Cuáles son las características de estos servicios públicos? Bueno, la continuidad, ¿no? Que se garantice la continuidad, el servicio debe prestarse sin interrupciones. Y acá tengo otra, les me echo otra situación que también pasó, y esto llegó a juicio, chicos, lamentablemente, con Edesur. Todos conocen de alguna manera Edesur, ya sea porque lo padecen o porque lo viven, Edesur, Edenor, ¿sí? En este caso era Edesur, una persona que tuvo un corte muy grande en la época de los cortes de varios días, y que no solamente perdió, bueno, lo que tenía en la heladera o cosas así de conservación, sino que se le quemaron aparatos. ¿Por qué? Porque cuando volvió a la luz, volvió con una potencia tal que se quemaron. Se le quemó la heladera, se le quemó creo que el microondas, se le quemó el equipo de música. Bueno, era mucho dinero, chicos. Realmente era, bueno, el consumidor, imagínense, estaba que se lo quería comer crudo al abogado de Edesur, pero bueno, el abogado de Edesur lo que hace es recaba información, va y vuelve y hay varias audiencias. Bueno, no se llegó a un acuerdo porque muchas veces en conciliación de consumo lo que pasa es que el reclamo en sí excede a veces el límite de lo que la empresa, en este caso la empresa no ofrecía nada, ni siquiera como gesto comercial, porque era un resarcimiento grande. No solamente era lo que había perdido y recuperar lo que había perdido, sino que exigía además por daño moral, por daño psicológico, es decir, había rubros que ni en la conciliación de consumo ni en la mediación se dan. Bueno, van a juicio, después como yo como conciliadora pude entrar en el juicio y lo terminó ganando. El usuario lo terminó ganando. Pero fueron como 3 años de litigar. Así que eso pasa también muchas veces porque la empresa en este caso no apeló. Porque si la sentencia le viene en contra y la empresa apela, se van 2 años más. Así que esto ha pasado también. Esto de la continuidad, como saben, está en la legislación, está en la ley, no en la práctica. ¿Está bien? Bueno, ya sea de modo permanente o con la periodicidad establecida. Roxana, dale. Sí, disculpe que la interrumpa. Me viene a la cabeza No me pidas disculpas, dale. Sí. la tragedia de Once, que bueno, que A ver. no, se me viene a la cabeza eso porque recuerdo, en realidad se me viene a la cabeza un montón de cosas. Por ejemplo, que Sí. nosotros estudiamos en administrativo esta facultad de exorbitante del Estado. Cómo eso se traslada a un servicio que ofrece el Estado en este caso, por eso se me vino a la cabeza la tragedia de Once, porque los trenes Sarmiento, creo que en ese momento, no sé si ahora, la verdad no lo tengo en mente, pero en ese momento estaban manejados por el Estado, pertenecían al Estado nacional o de la provincia. ¿Sabés qué pasa con eso, Roxana? Es que ahí se puede mezclar lo que tenga que ver con temas penales, ¿sí? Temas penales, temas de defensa al consumidor, resarcimientos civiles por daños y perjuicios, hay muchas cuestiones. En ese caso entraría, lo que lo vas a ver también en el módulo, lo que son los entes reguladores, ¿sí? Los entes reguladores que vienen de alguna manera con esta empresa de transporte, en este caso sería la CNRT, ¿sí? ¿No? Lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, después como les nombré antes, ENRE, que lo van a ver, la ente en regulación de electricidad, que también es como que de alguna manera tiene un orden de contralor y de fiscalización. En este caso, al ser una tragedia, justamente como dijiste vos, se tomó en cuenta que creo, no sé si se lo había acusado al conductor de estrago doloso, no hago penal, chicos, tampoco, así que no sé exactamente cuál fue la imputación concreta, pero sé que hubo muchos reclamos desde el punto de vista, ya te digo, civil, penal, y en este caso lo que podría ser de defensa al consumidor con respecto al usuario, ¿sí? Como cuando uno tiene la SUBE, ¿vieron? Donde está puesto, digamos, cuando uno viaja y está establecido, ¿no? Que es un usuario. En este caso entraría como organismo de control, y esto que traes vos de administrativo, con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
interpreto yo que es eso, que responde a tu pregunta esa parte. ¿Ok, Roxana? Perfecto, perfecto, profe. No llegué a leer esta parte del módulo. La clase que usted nos dio grabada no estaba esta parte. Era la otra, No, era lo que estaba la nombrando otra, antes. por eso. Esto Por es la eso. de hoy, es la de hoy, que es la que estamos nombrando No ahora. llegué a Por eso leerla. hablaba de No llegué a leer. Tranquila, léela tranquila y si no después miras la clase de vuelta y como siempre si tenés dudas después me escribís, ¿ok? Así que espero haberte respondido eso. Bueno chicos, entonces estábamos retomando la parte de las características de los servicios públicos, que es el tema puntualmente de hoy, ¿sí? Hablamos de continuidad, hablamos de regularidad, ¿sí? La regularidad, es decir, que la prestación debe llevarse a cabo de conformidad con las reglas, ¿está bien? Que está reglamentado, esto que decíamos, ¿no? El organismo de Contralor, ¿bien? Después tiene que ver con la igualdad. Bueno, esto tiene que ver también con el carácter tuitivo y con el carácter protectorio de las condiciones de prestación, que deben ser las mismas para todos los usuarios, ¿no? A este sí, a vos te doy electricidad, a vos no. Bueno, se supone que no debería existir este tipo de inequidad o desigualdad. La generalidad o universalidad, bueno, está unida con lo otro, ¿no? Todos los habitantes que cumplan con las obligaciones a su cargo tienen derecho justamente a que se les provea el servicio, ¿está bien? Generalidad, universalidad, igualdad serían como parámetros dentro del mismo, de las mismas características, ¿sí? Y la obligatoriedad. Profe, una ¿bien? pregunta. Sí, La Carla. luz, la electricidad no es servicio esencial, ¿no? O sea, se toma en cuenta como servicio esencial, sí, pero lo que el que se no, toma en cuenta pero también el que que si no puede está pagar, el que no puede el que pagar, no no puede la... pagar justamente, no, es así. Lo que se toma como servicio esencial tendría que ser como en el ciudadano, lo que es acá por ejemplo es ABL, que es alumbrado, barrio y limpieza. Eso lo tiene en cuenta cada sector particular, ¿sí? Donde está determinado, ya sea por las provincias, por los municipios o por los distintos lugares. Hay que ver cómo esta ley local que vos contabas en Misiones, hay que ver cómo es en Misiones el tema del servicio público. Con Yo respecto a que si tienen manos pregunto privadas. porque tengo una vecina enfrente que mi otra vecina Sí. me contó que no tienen luz, tienen un bebé Sí. y no sé cómo Sí. hacen. Yo estoy acá hace unos meses en esta casa y no tienen luz. No sé cómo viven, pero... A ver, que sea un servicio esencial no quiere decir que se lo provea el Estado y no pague. Es decir, es esencial para la vida, pero entiendo que si no paga, le cortan la luz. Eso es así Claro. en todos lados. ¿Está? Más allá de que sea un Salvo servicio que pueda esencial para la vida. acreditar salvo que acredite ciertas condiciones que el Estado se encargue de proveerle luz porque es esencial Totalmente. para... Claro, acá Totalmente, como el también con monotributo eso. social o como, exacto, o como los jubilados, pensionados que estén exentos de, pero eso tiene que ver con un carácter tuitivo, ya, exacto, Diego, es así, está perfecto. Acá entre Ahí Leo, Carla decirle que averigüe. No, yo ni me doy con la vecina, pregunto nomás de... Ah, no, porque listo. tengo Si hablamos de la enfrente, así. vecina, listo. La dejamos a la vecina tranquila, entonces. No vamos a No, estar preguntando yo no por me ella. doy con Pobre ella, vecina. no. Nunca Pobre le vi bebé. tampoco, Dale, pero Roxana. sé que no tiene luz. Perdón. Pero Carla, acercamos una velita, no sé. Dale, si Roxana. tiene un bebito, habría que ayudarla, capaz, ¿no? Perdón que me Claro, meta. bueno, ahí ya. Sí. Roxana la Samaritana nos agarró ahí. Está muy bien, está muy bien. No, acá entre Leu nosotros Ok. tenemos una tarifa base que es hasta 300 watts. Si gastás más de 300 watts, vas a hacer, digamos, vas a financiar a un barrio que ahora no recuerdo el nombre, pero que ahí la luz es gratis. Entonces hay muchísimos asentamientos, pero ahí luz hay. Entonces el que no pueda pagar la luz vive en ese barrio que se va levantando de una manera, bueno, como se pueda, y tienen luz. Luz tienen, no tienen gas tal vez, pero al tener luz pueden por ahí tener otras maneras de calefaccionarse, acá hace mucho frío. Buenísimo. Sí, me imagino, Profe. obviamente. Está muy bien, gracias, Roxana. Sí, Miguel, espérame un segundo que voy a consultar. Acá, por ahí le podés responder vos, Gustavo, a Agostina que dice, yo tengo una consulta porque no la encontré. ¿Dónde está subida la clase grabada la semana pasada? Yo la subo siempre en el BBB, porque de hecho Sí, la había ahí. generado. Ahí está, Ok, profe, ahí ahí está, está. justo ahí. ¿sí? Listo, ahí está Agostina la respuesta. Y después dice, yo soy de la provincia de Buenos Aires y acá siguen figurando los subsidios para servicios como luz, gas al ser zona fría, no sé si hay subsidios de luz allá.
¿Allá dónde? No sé si en Misiones, supongo, de la intervención de Carla, Sí, hay, o lo que pero dijo la verdad Diego. que no sé cuál es la situación de la chica. No, nunca hablé con Ok. ella, pero Ya. Mira, por ahí te haces una amiga y todo, ¿quién te dice? Empiezan a hablar. Está muy bien, esto que decía Diego. Está, a ver, ¿qué más? Figura como conferencia finalizada. ¿Y qué significa, Jessica, eso? ¿Que no se puede ver si está conferencia finalizada? Yo siempre pongo finalizar, ¿no? No sé. Decime, Jessica, a ver si la pueden ver todavía, creo que sí. Sí se ¿Qué puede me va a hablar? ver. Miguel, Hay que dale, tocar Miguel. donde dice video, y ahí abre el video, así con el BBB, y se escucha su voz. Sí. Claro, yo la encontré en la parte donde está. Pero tarda un poquito en empezar, queda como la pantalla como la que estamos viendo ahora, y tarda un ratito que vos decís, está el video, no está el video, aparece, no aparece, esperás o adelantás, y empieza a sentirse la voz. Bueno, chicos, la ansiedad no se las puedo manejar, lo siento. Empecé poniendo la grabación y no tienen el placer de verme a vivo, así que van a escuchar mi voz como dijo Estela. Vamos a poner una nota de color. A ver, gracias, Estela. Y lo dejamos a Miguel, que nos quería hablar. A ver, Miguel, dale. Profe, en una consulta acá en la provincia del Neuquén, o sea, vino una persona a consultarme hace unos años, Sí. porque vivía en la zona rural y le cobraban alumbrado público. Ok. Esto nace que, bueno, que la mayoría de los municipios de la República, el servicio está tercerizado a una cooperativa o en el ente que se encarga de la provisión del servicio eléctrico. Sí. La respuesta del letrado a esta persona que hizo un escrito le dice, corresponde, porque cuando usted va a la ciudad, dice, hace uso del alumbrado público. Yo a mí me... Qué bárbaro. Increíble, increíble. Yo Mirá para mí vos, fue una bueno. respuesta que no corresponde, ¿no? Porque no con ese correspondía, criterio... claro. Bueno, hay de todo, chicos, hay de todo. La verdad es que está bueno, Miguel, tu participación. Gracias, genial. Bueno, vamos a ir redondeando esta parte de los servicios públicos dentro de lo que vimos, que es la definición, las características. ¿Alguna duda con eso? Acá hay cosas que no leí. Figura como conferencia. Carla, madrina, me encantó. Mira, te dan consejos, Carla. Y acá tal vez puedan, aunque sea, orientarla para que pueda conseguir nos vamos a quedar con la vecina al bebé. Genial. Está lista para. No, esto es otra cosa. Está bien. Bueno, conseguir un subsidio para luz para el hogar. Ya hicimos causa común. ¿Quién me habla? Gustavo, dale. Usted dijo continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, y la última característica no llegó a escuchar. Obligatoriedad. Gracias. Justamente. Yo anoté universalidad. Sí, porque es generalidad o universalidad. Y lo que dije también, que como hablo rápido, lo dije también, que tenía que ver con esta igualdad, generalidad, como que entraba dentro de la misma tesitura. Pero sí, dije universalidad. Está muy bien. Bien. Bueno, ¿alguno más? ¿Una duda? ¿Estamos? Bien. Se entiende entonces lo que tiene que ver con los mismos derechos protectorios que hablamos de defensa del consumidor dentro de la unidad anterior, ¿sí? Dentro del módulo 2, para que nos ubiquemos. La clase de hoy, dentro de lo que es usuario o servicios públicos, también entraría este carácter intuitivo, el derecho a la información y todo. Acá, chicos, vamos a tomar en cuenta que en la clase que viene, que va a ser el 12 de mayo, va a ser el módulo 2, unidad 5, vamos a hablar de los contratos de consumo, ¿sí? En este caso ya empieza la semana de parcial, así que sáquense todas las dudas con esto, porque el tema es que algunos que esperan para después de la clase para rendir, o algunos que ya el lunes, los muy ansiosos, los que adelantan la clase, pueden rendir el lunes, por supuesto, y yo voy a estar abierta a lo que necesiten. Módulo 2, unidad 4, gracias Gladys, perfecto, y la clase que viene es módulo 2, cerramos con módulo 2, que es la semana de parcial, como dijimos. Aparte ya sé que es común a todas las materias, así que van a estar todos locos rindiendo y todo eso, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Acá, chicos, una cosa que les quiero contar también, como los usuarios, al igual que los consumidores, tenemos
el derecho a la salud, como dije, el derecho a la seguridad, ¿sí? El derecho a la información, hago mucho hincapié en esto, ¿está bien? Y derecho al cumplimiento de las prestaciones, justamente de acuerdo a las reglas, ¿sí? A esta parte de la reglamentación que tiene que ver con las condiciones que están estipuladas desde el Estado o de las manos privadas, como hablamos también, ¿está bien? Acá tienen que tener en cuenta el artículo 25, ¿sí? A los que les gusta ver los artículos, que dice, constancia escrita, información al usuario, ¿bien? Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. Esto muchas veces, chicos, tampoco se cumple, porque una de las cosas fundamentales, pensemos en una boleta de gas, ¿sí? O en una boleta de agua, tiene que figurar, por un lado, lo que es lo que se tiene que pagar como cuota y la parte de deuda. Y muchas veces tienen que venir en documentos separados, cosa que no pasa. Aparecen los cortes directamente y uno no se entera si pagó, si no pagó. Hay mucha gente que la tiene por débito automático y por ahí se encuentra con la cuestión que se debitó de más, se debitó de menos. Si vienen a medir el gas, en mi caso, por ejemplo, Metrogas, ¿está bien? Entonces tiene que haber esta cuestión de información, así como hablamos que los consumidores tienen que ser dentro de todas las etapas, la etapa precontractual, la etapa propiamente contractual. Bueno, acá todo lo que tenga que ver con el derecho a la información tiene que ver con estas prestaciones, como bien decían ustedes, de los servicios públicos, y tiene que facturar y tiene que estar puesta en la factura, la existencia de deudas. Y si figura justamente como factura por separado, en ese detalle, para evitar justamente lo que hablamos de esta asimetría, es donde entran los entes reguladores. ¿Me siguen? Que también lo van a ver en el módulo, en la parte donde los establece. Como dijimos, el R, la CNRTA y todos los demás que figuran ahí. Bien. Esto se tiene que entender, chicos, como un carácter de interpretación. Acá vamos a ver que tiene que ver con que justamente aplicar la ley más favorable para ¿quién? Para el consumidor o el usuario. También figura esta parte. Sí, en el artículo 31, puntualmente, dice que la relación entre el prestador del servicio público y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuestas en los artículos 3 y 25. Van a ver que en muchas partes de la ley, de la 24.240, nos remite a otros artículos, como si uno va y viene en la ley, ¿está bien? Por eso no hace falta, por lo menos en mi caso, cuando rindan conmigo final, no hace falta que se sepan los artículos de memoria, porque a veces uno no sabe, pero sí exactamente dónde de alguna manera remiten unos de otros. ¿Me siguen? Conocer la ley hace que uno sepa dónde buscar la información, ¿sí? Más que saberse las cosas de memoria no me interesa que sí entiendan los conceptos, sobre todo, ¿por qué? Porque son cosas que que vamos a utilizar y que podemos aplicar en la vida. ¿Está bien? Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos ok? Bien, entonces, esto que tiene que ver con el artículo 121, esto también, véanlo, que tiene que ver con la parte federal de estos servicios públicos. ¿Qué dice? Las provincias, acá los que viven en otros lados también, conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, ¿sí? Cada provincia debe asegurar la existencia de un régimen municipal autónomo, artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. Como consecuencia, los servicios públicos, su regulación y control se enmarca en este régimen federal, ¿sí? La cláusula de comercio, el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, atribuye al Congreso la competencia para regular el comercio interjurisdiccional, ¿sí? A la vez que el artículo 126 veda a las provincias dictar leyes en toda materia delegada a la nación. Esto es lo que hablamos también, un poco lo que comentaba Carla con respecto a misiones. ¿Está bien? Acá lo vemos puntualmente con la parte teórica, ¿sí? Bueno, el tema 4 ya se los nombré antes, mezclé un poco, fui y vine, pero ya les hablé de los entes reguladores, la creación, la finalidad, las atribuciones, esto también véanlo, y creo que no me queda nada más. Bueno, todo lo que tenga que ver con la Constitución, justamente también, la calidad y la eficacia de los servicios públicos, lo que hablamos al comienzo, la prevención y solución de conflictos, lo que hablamos también con Roxana de agotar todas las vías administrativas para después poder acceder a una instancia prejudicial y luego judicial, asegurar la participación de los usuarios, justamente de lo que tenga que ver con esta parte de los actos jurídicos conexos que le comentaba a Gustavo a través de su pregunta. Bien, ¿cómo vamos? Creo que con esto
redondeamos, los libero un ratito antes, así que si quieren o tienen dudas o preguntas, pero el módulo estaría de alguna manera, esta unidad terminada con esta parte de lo más importante, obviamente, ¿no? Si no sería leer el módulo directamente y la idea es que se lleven un par de cosas que tienen que ver con la parte de los usuarios. ¿Está claro? ¿Está ok? No veo caras, ¿sí? Sí, todo ok. Gracias, Ana. Gracias por responder. Bueno, Sí, profe, sí. cerramos. Gracias, Sí, Lucas, profe, gracias. sí. Cerramos hoy acá. Gracias a los que responden. Bien, bueno, hoy les traje una que es medio fuerte, ¿sí? Pero es interesante también, ¿sí? Hoy me voy a Roma de vuelta, así que por ahí algunos que hicieron romano o que estuvieron conmigo se van a acordar, que se llama La leyenda de la violación de Lucrecia en Roma. Y dice así: gracias a Tito Livio podemos conocer esta leyenda sobre el inicio de la República Romana. ¿Se acuerdan cuando vieron Romano, no? La línea de tiempo. Esto es cuando cae la monarquía, de alguna manera, con el último rey, y aparece la República. ¿Está bien? Esta es la parte de historia. Con todo lujo de detalles. La misma empieza con el asedio romano a la vecina ciudad de Ardea, que raro los romanos, ¿no? Asediando los distintos lugares. Capital de la tribu legendaria de los rútulos. Allí, un grupo de jóvenes aristocráticos romanos, borrachos y aburridos, la verdad que cada vez que leo esto me hace acordar el caso de María Soledad Morales, se acuerdan, tan emblemático de los hijos del poder, porque van a ver cómo termina esta cosa. Y dice, debatían sobre cuál de las esposas era la mejor. Uno de ellos, Lucio Tarquino Colatino, que no es Colapinto, chicos, es Colatino, propuso cabalgar de vuelta a sus casas para examinar a sus mujeres y así demostrar que la suya, Lucrecia, era la más virtuosa de todas. La confianza de este no era infundada, ya que cuando todos volvieron a Roma, todas las otras esposas fueron descubiertas de fiesta, divinas las romanas, mientras que Lucrecia se encontraba trabajando en el telar junto a sus criadas, entonces obedientemente dio de cenar a su marido y a sus invitados. Imagínense, ¿no?, la época de Roma. A lo largo de esa noche, Sexto Tarquino, hijo del rey Tarquino el Soberbio, atenti con el muchacho, se enamoró perdidamente de Lucrecia. Poco tiempo después, Sexto cabalgó en solitario una noche hasta la casa, donde exigió a Lucrecia, mientras la amenazaba con un cuchillo, que se acostara con él. Sin embargo, cuando Sexto vio que la joven no tenía miedo a morir, la amenazó con algo peor que la muerte, la pérdida del honor. Le dijo que la mataría a ella y a uno de sus esclavos y que dispondría los cuerpos de forma que pareciera que estaban cometiendo adulterio. Un divino, ¿no? Ante esto, Lucrecia accedió y fue violada por Sexto Tarquino. Una vez que éste regresó al campamento de Ardea, ella hizo venir a su marido y a su padre, Espurio Lucrecio, y tras contarles lo sucedido, se suicidó clavándose un puñal. Inmediatamente después de suicidarse, Lucio Junio Bruto, que había acompañado a la casa de su amigo Colatino, retiró el puñal del cuerpo de Lucrecia, mientras la familia lloraba desconsolada sobre el cadáver. Él juró librar a Roma de la tiranía de los reyes para siempre. Tras asegurarse el apoyo del ejército y del pueblo horrorizados por la violación, Lucio Junio Bruto obligó a Tarquinio el Soberbio y a sus hijos a exiliarse. De esta manera, la violación de Lucrecia habría sido la razón de surgimiento de la República Romana. ¿Qué me cuentan? Tremendamente fuerte, ¿no? ¿La conocían? Más allá de mis alumnos de otras clases que sí la conocían. Sí, de derecho romano. A ver, yo sí, usted la había contado en otra clase también, en contemporáneos. Gracias. Tal cual, Ana, gracias. ¿Y Estela, qué decías? Me la acuerdo de derecho romano, de cuando vimos Derecho romano. Tal cual. No, yo la supe ver en un documental, profe. ¿La viste en un documental? Así como lo estoy contando yo. ¡Qué loco! Yo primera vez que la oigo, profe. La primera vez, Miguel. Ok, bueno, viste, Miguel, siempre aprendes algo nuevo acá. Está muy bien. Bueno, sí, chicos, la verdad que es terrible. Todos se acuerdan de lo que yo digo del caso de María Soledad Morales, ¿cierto? Con los hijos del poder, las marchas del silencio, ¿se acuerdan con no sé cómo se llamaba, una monja que impulsaba todo esto en un momento que era muy terrible para la sociedad y sobre todo con el femicidio, ¿no? Pero no se llamaba así en ese momento, ¿no? Peloso, algo así era el apellido. Peloso, puede ser, Peloso. Peloso. Sí, Diego, sí, claro.
Pelos, ahí está, gracias Estela. Bueno chicos, la de hoy no fue muy copada, pero bueno, es parte de lo que sabemos de la historia, así que está bueno tomar en cuenta ciertas cosas. Como siempre, un placer venir a dar la clase. Muchas gracias por estar escuchándome, por estar presentes, por participar. Espero que les haya servido. Como siempre les digo, quedo atenta. Los que van a rendir parcial de otras materias, mucha suerte. Y gracias por los saluditos lindos que recibí. Así que nos vemos el martes que viene a las 6:30. Que estén bien. Adiós. Gracias, profe. Buenas noches. Un abrazo grande. Gracias por la clase. Gracias a ustedes.